En primer lugar, los saludo a todos. A esta conferencia fueron invitados profesores del instituto. Esa es la razón por la cual hay algunos estudiantes del doctorado, por supuesto, y los estudiantes interesados del magíster que se inscribieron para eso. En total era un grupo como de 35 personas aproximadamente. Algunas se inscribirán más tarde, otras simplemente no vendrán. He recibido algunas excusas. Pero la conferencia va a estar grabada, así que la vamos a poner después en un lugar para que la puedan revisar. Voy a decir un par de cosas sobre Joaquín, porque muchos de ustedes no lo conocen. El profesor Fernando estudió en nuestro instituto. Entró el 67, si mal no recuerdo. 66, 28 de marzo del 66. 66 a la universidad, fíjense ustedes. Estudió, hizo la licenciatura en Historia y posteriormente comenzó a hacer su carrera académica en nuestro instituto. Mientras eso ocurría, el profesor Fernando tuvo unos periodos de estudio en Alemania. Él inicialmente se dedicó más bien a la historia contemporánea de Occidente, de Europa, en fin, la posguerra. Ese era un poco el tema de la Guerra Fría, todo eso. Era un tema muy, muy, muy poderoso en esa época, por lo tanto, influía mucho en las cosas que uno hacía. Y por esa razón estuvo 2 periodos en Alemania, si mal no recuerdo, y posteriormente desarrolló su estudio de doctorado en la Universidad de Sevilla, en España, donde se doctoró. Todo ese tiempo fue profesor del instituto. Más adelante se cambió a la Universidad Católica de Santiago, al Instituto de Historia de la Universidad Católica de Santiago, mantuvo las relaciones de igual manera con nosotros, pero ya pasó a ser un profesor jornada completa, no sé si en el momento que se cambió o inmediatamente después. Después, algunos años después. Después, claro, porque mientras él hacía clases en nuestro instituto, tenía algunas horas también en la Universidad Católica de Santiago. Entre medio, fue también director del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. No me recuerdo bien cuántos años fue, pero fueron 2 o 3 años, si mal no recuerdo. 2 años. 2 años, claro. Continuó después, digamos, ya absolutamente concentrado en la Católica de Santiago. Es autor de numerosos libros y artículos, y actualmente es el presidente de la Academia Chilena de Historia, hace un par de años más o menos, ¿no? 2, 3 años por ahí. Sí, 2 años. Claro. Bueno, y desde, digamos, el periodo de los 90 hacia adelante, diría yo, después de su tesis doctoral, él ya empieza a concentrar más los estudios en América y en Chile, siempre en historia contemporánea y en relaciones internacionales, fundamentalmente. A pesar de que yo sé que tiene temas bastante diversos también, pero en términos generales, acéptenmelo. Y esa es la razón por la cual voy a ofrecer la conferencia con el tema que hoy día él propuso, que son las relaciones internacionales de Chile en el periodo de 1970 o en la década, no lo tengo muy claro porque el título era un poco raro, de Chile en los 1970 me pusiste tú. Entonces, no sé si te refieres solamente a este año o a la década. Pero eso es. Ya, la verdad voy a hablar sobre mi trayectoria y lo que he estudiado. Y en la próxima sesión nos vamos a concentrar en los 70 y le mandé 2 trabajos. Dos trabajos. Te mandé a ti, Raúl. Pues yo los dije. Para que idealmente los tengan leídos. Son un trabajo de 50 páginas y otro de menos de la mitad. Uno manuscrito, a lo cual se va a publicar una parte más pequeña, más breve, se va a publicar en una revista española ahora, y el otro está publicado ya en International History Review, en una revista norteamericana. Esa clase la vamos a confirmar, pero sería la próxima semana, el mismo día miércoles. Sí. Pero lo dejamos a confirmación de todo. Pero no te dice cuándo nos ponemos de acuerdo. Sí. Puede ser el miércoles siguiente también. Te cedo la palabra. Ya. Eres tú dueño del escenario. Sí. Y en la actualidad también mi principal contrato en estos momentos es en la Universidad de San Sebastián. Añado esto porque tengo que comer no solamente los 2 días que quedan de octubre, sino el mes de noviembre. Entonces, le tengo que señalar eso. Bien, muy buenas tardes. Mucho gusto en saludarlos a ustedes del programa de posgrado del Instituto de Historia de la Universidad Católica de Valparaíso, mi alma mater.
como decía Raúl, yo ingresé allá en la década del 60, 28 de marzo del 66, un día inolvidable para mí. Tengo siempre un antes y un después en mi vida. En mi vida de ese día, cambió mucho mi vida al ingresar a la Universidad Católica en esa época. Y rápidamente caer bajo la influencia y todo el debate y todo el mundo historiográfico de la década del 60 en Chile y cómo se estaba desarrollando, y después ser un poco partícipe. Particularmente mis recuerdos a don Héctor Herrera, un maestro de todo el instituto, mi gran amigo además, y además un internacionalista sin saberlo él, porque se dedicó a estudiar las relaciones internacionales del Imperio Bizantino, pero tras eso, sin saberlo, exploró una ruta que hoy día se llama más elegantemente historia cultural internacional, pero que viene a ser eso, el tema de las relaciones entre diversas culturas y la combinación de relación intercultural con relación entre estados. Acabo de leer un libro sobre relaciones actuales entre India y entre Estados Unidos y China, y comienza el libro, bueno, con Tucídides y con un episodio importante en las relaciones entre China y Occidente, cuando llega un enviado inglés hacia 1796, si no me equivoco, a Pekín, y hay una discusión de meses de cuánto se va a inclinar ante el emperador chino, porque los chinos pedían prosternarse y no conocían otro sistema de relación, prosternarse, o sea, entregarse al suelo completamente, como el sacerdote cuando se consagran, en el suelo boca abajo ante el emperador. Un enviado extranjero no era concebible y para un europeo será inconcebible. Entonces, cosas que más sutilmente, medio por excusa, siguen produciéndose por este fenómeno. Y con don Héctor estudiamos un poco indirectamente de esto. Después tengo que nombrar al profesor Marco Antonio Huesme, también del cual fui ayudante, con el que trabajé mucho tiempo, y si bien sus cursos no eran de relaciones internacionales, las tocaba todo el tiempo en el fondo en la relación de sus estudios sobre, ya sea indirectamente a través de la reforma y contrarreforma, o el desarrollo de la teoría constitucional del absolutismo, que tiene que ver mucho con el desarrollo de del sistema interestatal europeo entre el siglo XVI y el XVIII. Y a don Mario Góngora, que lo conocí en Valparaíso justamente el año 67 y 68, porque pasaba y dictaba un seminario una vez a la semana, un seminario sobre feudalismo en España y otro después seminario sobre el origen de como la clase dirigente en Chile en la colonia, básicamente a través de las encomiendas, pero sobre todo recuerdo el del feudalismo en España, por su método, por su estilo, y al final éramos dos participantes, yo y Pia Nicolini, en la cual Baldomero Estrada, que veo en este momento, se acordará, no sé si Raúl te acuerdas de la Pia. Entonces, éramos los dos únicos participantes, y ahí se inició la relación con don Mario, que fue muy fecunda hasta su fallecimiento. Es otra recuerdo inolvidable y todo, y muchas cosas más sobre Valparaíso. Todavía este año con Baldomero y Roberto Silva almorzamos con Rómulo Trevi, otro formador de nuestra sensibilidad estético-histórica en esa época. Y esto fue el miércoles pasado, lo iba a decir, pero ya pasó una semana, pero el miércoles pasado, 21 de octubre, se cumplieron 50 años de mi examen de grado de licenciatura en Historia en la Universidad Católica de Valparaíso. El 21 de octubre en la mañana, un año después del Tacnazo y un día antes del atentado al general Schneider, que me sorprendió en un viaje a Santiago por el día que tenía que realizar. Entonces, eso fue, digamos, fechas que uno, como historiador, además, no olvida en ningún caso. Y nuevamente rindo homenaje al alma mater, importante, que la siento como mucho más, quizá en el fondo un análisis psicológico, cualquier persona dice que esto es falso, pero en mi caso, la manera consciente como
mundo de aprendizaje fue mucho más importante que mi enseñanza básica y media. En el fondo quizás no repito, pero uno lo recibe así subjetivamente de manera mucho más fuerte. Quiero sí señalar algo en mi vida, por qué me incliné a este tipo de estudios. Hay cosas que van con el azar, la casualidad, que uno despierta curiosidad de tal manera. Hay formas características personales que inclinan más hacia un tipo de oficio que otro, que no siempre son determinantes, ni mucho menos, creo que solo en una cantidad menor de casos, pero que inciden un poco. Y hay otra, y es de que yo vengo de una familia que no son de familias intelectuales. No se leía especialmente en mi casa, algo sí, pero no se leía. Pero sí que a través de mis padres, conversación con unos tíos, mi padre nació el año 5, mi madre el año 12, lo que pasaba en el mundo se había sentido del siglo XX como algo que también nos pasaba a nosotros. Y cuando se hablaba de la historia de Chile, se hablaba de la historia del mundo. Mi padre tronaba contra Roosevelt por los tratados de la Segunda Guerra Mundial y que por culpa de él estábamos todos perdidos, en fin, de cosas, ideas que yo hoy día no comparto así, de esa manera, pero todas esas cosas me impresionaron mucho cuando niño. Y mi madre me hacía rezar por la conversión de Rusia. Esto hace más de 60 años atrás era esto, ¿no? Entonces, todo esto que a ella la había impresionado mucho, niña muy pequeña, pero lo que se comentaba en la casa acerca de la ejecución de la familia imperial rusa, entonces, acontecimientos que se sentían casi como familiares en esa época, ¿no? Bueno, hoy día a través de las revistas Corazón capaz que también, pero y de todas las copuchas de ese mundo, pero se sentían de una manera, de una dimensión especial y de alguna manera me tocaron, ¿no? Y las primeras imágenes en el cine, viendo algunos preestrenos, había época de noticiario, imágenes de la Revolución Húngara del 56. Pero lo que yo recuerdo muy bien es el Sputnik, el 57, y haber leído en el Reader Digest un artículo sobre Nikita Khrushchev, que empezó, no recuerdo la frase, pero sí la idea de la frase. Mucho más simpático, con más bonomía que el viejo zorro Stalin, pero igual de feroz de otra manera. Así empezaba el artículo, lo recuerdo muy bien. Y lo recuerdo como el detonante de mi interés por estas cosas y empezar a leer el diario. Hacia el año 60, a los 12 años, leía todos los días todas las noticias internacionales del diario. Así que, y empecé a leer poco a poco libros de las guerras mundiales, etc. Entonces, como que para mí la fusión entre historia mundial e historia de Chile partió con mi vida un poco. Y la conciencia también, y que eso me lo entregó mi hogar, el hogar paterno, la idea de que lo que pasa en el mundo nos pasa a nosotros también. Eso es otra cosa aquí. Y que no estamos separados de eso, somos parte de eso. Y eso, siento que todo mi trabajo como profesor también ha sido, siempre he insistido mucho a mis estudiantes ver esta dimensión. Ahora, ¿cómo me dediqué más precisamente a esto? Todo en una cierta pugna que tuve, interna que externa, entre mi dedicación, que me interés por la historia intelectual del siglo XX, la historia de las grandes ideas del siglo XX, historia de la idea. Hoy día historia de la idea es un campo bastante vasto y hay varios niveles de ideas. La historia de las emociones, la historia de la cultural, un poco tiene que ver en parte con esto. Y básicamente mis conversaciones con don Mario Góngora estuvieron también en esta línea de la historia de la idea y la influencia que recibí en la década de los 60, muy de tercera, cuarta o quintas aguas de los arquitectos de la Católica de Valparaíso, de Alberto Cruz y Godofredo Yomi. Con Godofredo después hablé bastante en la década del 70, porque antes eran grandes profesores. Algo más distante, pero algunas perspectivas me he dado cuenta, a veces no siempre los tomaba en serio, pero algunas perspectivas que despertaron en mí me he dado cuenta que me han servido después en la vida. Que aprendí de ese mundo y especialmente de conversaciones con Godofredo Yomi, son el mundo como intelectual de esa época.
Entonces, siempre tuve una pugna entre mi interés vital por la historia internacional y mi interés por la historia de las ideas. Entonces, y he tratado de llevar las dos cosas, aunque en términos cuantitativos mi dedicación en historia internacional o historia de las relaciones internacionales, adopto el término historia internacional que lo adoptaron los norteamericanos por ser más corto, eso es más práctico. Historia internacional es lo que más he estudiado en términos cuantitativos, por publicación, dedicación de tiempo, pero vitalmente historia de la idea. Historia de la idea un poco tiene que ver también con explorarnos a nosotros mismos. Historia de las relaciones internacionales es más, no exclusivamente, pero más la dimensión social de nuestra existencia. Esto lleva al peligro de hacer dos especialidades y ser como superficial en ambas, y que a veces siento que quizás he corrido ese peligro o he caído en eso, pero creo que al final un día dije tengo que decidirme por una de las dos y me decidí por las dos. Un poco una manera de un tema de ese me acepté, digamos, dice que hay que aceptarse a uno mismo, me acepté de esa manera dual de acercarme a la historia. Todo esto es la historia contemporánea, historia del siglo XX, hoy día del siglo XXI. El siguiente dilema en que he estado también comprometido, yo reconozco que sabía relativamente poco o muy poco de historia de Chile cuando ingresé a la universidad, y como estudiante estudié al mínimo. Seguía el acontecer político de Chile a través de la prensa, a través de los debates. Eso me interesaba, lo sentía como algo vital. Pero la historia de Chile la he tenido que leer después. Y mi interés fundamental es historia universal, un nombre que se usa hoy día quizás solamente en América Latina, en Argentina, no sé si en otras partes ya se ha dejado de usar. Han habido campañas por destruir este nombre en la universidad y llamarle de otra manera. Yo sigo llamándolo historia universal porque así ingresó. Y que lo encuentro bien, muy fundamental, porque la historia, la historia universal no es algo ajeno a nosotros, y es un poco algo que he tratado de enviar como mensaje en la docencia, bueno, también en la investigación, pero y en las publicaciones, pero en la docencia, insisto, lo que pasa en el mundo es parte de nosotros, somos parte del mundo, y la historia de cualquier país del mundo no se explica sino por un mundo. Ninguna sociedad se ha creado solamente a sí misma. En la relación con los demás nace gran parte de su identificación, acción y reacción. Puede ser una reacción contraria, pero sabemos muy bien la sociología, las relaciones de los conflictos, que los conflictos entre dos estados, dos grupos, etcétera, son parte de la identidad de ambos. Entonces, de alguna manera se influyen mutuamente, aún en un caso extremo, pero en casos normales, esta idea de la historia universal. Ese es un aspecto que no podemos entender ni especialmente, voy a hacer una reflexión sobre el tema de la historia de Chile, especialmente países como Chile, y especialmente yo diría Chile, además. Pero además hay otro aspecto que a mí me ha molestado mucho, y es que, y en esto que reconozco que al final, por las razones que voy a dar, fui un poco padre gatica, se predica y no practica, de que creo que es importante tener la historia universal en Chile. Y he sido profesor, básicamente, salvo algunos seminarios, he sido profesor de historia universal. Una especialidad que, en la medida en que la historiografía chilena entre los 50, 60 y ahora pasó a estar en interrelación y también en dependencia con las grandes corrientes de la historiografía euroamericana, y que implica fundamentalmente europea y norteamericana más que latinoamericana. Los latinoamericanos nos llega generalmente por el sedazo euro-norteamericano y norteamericano más bien subrayado. Es algo que ha tenido un efecto en que se ha tendido a ver una ofensiva contra el estudio de la historia universal en nuestros países, como algo ajeno a nosotros. Así que ha sido un gran mérito del Instituto de Historia de la Universidad Católica de Valparaíso mantener, por ejemplo, la Semana de Estudios Romanos. Mérito de don Héctor y de Raúl aquí presente, y otros más también, porque
creo yo que esto cuesta defenderlo ante historiografía no latinoamericana. Algunos latinoamericanos entienden esto, pero el resto no, de que creo que un país es maduro intelectualmente si también es capaz de decir algo sobre el mundo, no solamente sobre sí mismo. Y otra cosa que me extraña que no se haya dicho mucho, pero yo la puse hace poco en un prólogo que escribí a la publicación de la tesis de licenciatura de don Mario Góngora del año 44, que se publicó hace como 2 o 3 años atrás. Y es que en general esta dedicación acerca de estudiar el mundo aparece como algo completamente extraño e incluso es con mirada hostil. Pero los historiadores, o especialistas en América Latina, europeos y norteamericanos, los estudian a nosotros, pero para ellos les parece inconcebible que nosotros los estudiemos a ellos. No lo entienden. Y tras ese no entendimiento hay una especie de rechazo, como de prohibición, que a mí me molesta mucho y que han sido portavoces, por ejemplo, de la teoría de la dependencia, la teoría de la dependencia, el dependentismo. Me extraña que nunca haya sacado y que yo sepa este argumento. Entonces, es algo que digamos, la historia universal yo he publicado en Historia de la Idea, fundamentalmente, o en algunos ensayos pocos, pero en el resto de mi carrera, de ahora en adelante, salvo un par de proyectos que tengo que todavía que han comenzado, pero tienen que terminar, todo lo demás me voy a dedicar después. Tengo 2 proyectos vitales sobre historia de las relaciones internacionales a nivel global, que no le interesa a nadie fuera de Chile, ni menos tampoco quizás en Chile, pero lo voy a hacer, es un gusto que tengo que darme. Que tengo que darme. Y creo que, bueno, pero en algún momento en la vida, sobre todo en el curso de la década del 70, encontré que las discusiones sobre Chile, que entre paréntesis, sobre todo la historia contemporánea de Chile, la historia contemporánea de Chile comenzó a estudiarse en el 73, antes casi no existía. Los historiadores del 19 habían tratado lo que hoy día llamamos historia contemporánea, porque hablaban de la historia del 19, la historia colonial o indiana y la historia republicana del 19. Los del 20 no, algo sucedió. Yo he planteado mucho esto, nadie dice, no, pero yo diría que el 73 pasó, ¿qué somos en Chile? ¿Qué somos en Chile? ¿Qué pasa? Entonces vino diversas interpretaciones. Y yo sentía que había algunos argumentos, interpretaciones, marcos conceptuales, marcos interpretativos, que no estaban en la palestra y que yo tenía algo que aportar. Y de ahí mi primera publicación, Las relaciones entre Chile y Cuba, en la época del gobierno de Jorge Alessandri, y un trabajo del cual todavía estoy muy orgulloso y creo que fue original en su momento, y después el libro Chile y el mundo, sobre la política exterior de la unidad popular. Sobre la política exterior de la unidad popular. Y porque sentía que todo mi saber de historia universal y las lecturas que había comenzado, mi interés y mi profundización en Chile comenzó justamente en la segunda mitad de los 70, cuando dije, yo también tengo que aportar porque si bien sé menos que otros, tengo una mirada y tengo una educación que me permite decir algo que no se está diciendo. Esa fue mi idea fundamental. Pero un poco por la dinámica que se ejerció en eso, reconozco que por las oportunidades académicas que se abrían con eso, también me fui dedicando a las publicaciones en gran medida a la historia internacional, a la historia de las relaciones internacionales. De hecho, el curso de historia contemporánea que he dado, y que este es el año número 50 que estoy dando, desde hace 30, 40 años dedicado exclusivamente a relaciones internacionales. Voy a explicar algo más allá que relaciones diplomáticas. Entran muchas dimensiones ahí de esa forma, porque además es un curso que permite, es un enfoque que permite hablar tanto del orden interno de las sociedades como de las relaciones entre ellas, porque hay un vínculo entre ambas relaciones. Y eso fueron, de ahí surgió mi interés esto de aportar una forma. Sentía que muchos análisis externos o internos en Chile
se hacen a partir pensando que las cosas solo han sucedido en este país. Y no, han sucedido casi nunca en todas partes del mundo, porque el mundo no es homogéneo, pero hay tendencia dominante. Y ellas han sucedido en todas partes en grados distintos. Y por supuesto, cada caso es un caso también distinto. Y por eso afiné un poco algo que por supuesto se ha escrito mucho en el siglo XX y que yo recojo nomás, adaptando algunas escuelas que otras, la historia internacional, la historia de las relaciones internacionales, que es básicamente historia, y en mi caso, historia, pero pasada por el tamiz del lenguaje de la teoría política o la ciencia política. Yo prefiero el nombre de teoría política, pero las fronteras entre ambas son difusas. La ciencia política, que me ha ayudado a educar mucho, sin embargo, no es algo que yo practique en la mesa. Me hacen muchas bromas como politólogo, pero en realidad no soy lo que hoy día se entiende un politólogo. La mitad de los politólogos o la mayoría de los politólogos de mi edad tampoco son reconocidos por las nuevas generaciones como tal, porque han ido derivando más en una ciencia social muy cuantitativa, muy de cifras, muy de modelos. Pero sí yo diría la ciencia auxiliar más importante de los estudios internacionales, o la ciencia fundante de los estudios internacionales, no solo de la historia internacional, pero incluyendo la historia internacional, es la teoría política. Creo que es la ciencia base. La teoría de las relaciones internacionales, por supuesto que es importante, pero creo que si se estudia diferenciada de la teoría política, es una teoría más o menos superficial. Adquiere sentido en la medida que se la relacione con toda la tradición y las diversas escuelas, naturalmente, de la teoría política, porque se está estudiando el poder político en la sociedad humana y cómo nos insertamos los humanos en esa sociedad. Por política se entiende algo diferente más allá, por supuesto, lo que hay congreso, partido, etcétera, sino lo que hace a la polis en cuanto polis, por dar una definición así un poco al paso. Entonces, esa ha sido como mi perspectiva disciplinaria. Hay otras disciplinas importantes, por supuesto, la sociología, la economía, la antropología, la historia cultural, que se ha venido mucho, pero ya yo tengo mis dudas con algunas corrientes, pero ya voy a explicar ese aspecto. Y otro, y un aporta el conocimiento en la docencia, y un poco que transpira también en mis publicaciones, es que me dediqué bastante y tengo unos primeros estudios en campo de historia de la idea, pero que está pensando también en este tema, es sobre el concepto de ideología. El concepto de ideología que un tiempo estudié mucho, en cuando lo saco a reducir mucho, porque indudablemente el siglo XX, no solamente el siglo de la ideología, de acuerdo a ciertas definiciones, toda sociedad humana hay un fenómeno mental que es lo ideológico. Yo comparto un poco eso, pero donde expresamente la ideología juega un papel en la modernidad. Y en el siglo XX está lo que algunos autores han llamado la crisis ideológica, cuando los diversos modelos de cómo configurar la sociedad del futuro se encarnan en grandes potencias rivales. Y el siglo XX, la época de la Guerra Mundial y de la Guerra Fría, lo principal es eso. Hay muchas otras cosas, pero lo principal es ese tema. Creo que había que aclarar un poco. Esta discusión hoy día ha perdido un tanto perfil, pero resurge un poco acá de vez en cuando. Todas las palabras, cuando se usan mucho, se tienden a desgastar. Y es lo que pasa en el área de la humanidad y las ciencias sociales. Cuando se perfila un nuevo concepto, es porque los otros se han desgastado, no porque no sirvan, sino porque o hay que redefinirlos o hay que usar alguno diferente, porque si no terminan siendo como moneda corriente, lo cual no quiere decir que hay que estar inventando conceptos todos los días, porque la gente cree ser original inventando un nuevo concepto y se lleva un enredo epistemológico completo y absoluto, que es la parte de pedantería, la parte de picaresca a veces que tiene nuestro mundo académico, y que es, en otras palabras, en el lenguaje muy común y corriente, es hablar en difícil. Hay que tener cuidado con eso.
Yo espero no caer en eso, que quizás algunos encuentren que sí he caído en esto. ¿Qué es lo que es la historia internacional, la historia de las relaciones internacionales? Comenzó esto, Heródoto y Tucídides son los fundadores de esta escuela, no lo sabían, pero son los fundadores. Quizás Tucídides más conscientemente, como digo, Tucídides todo teórico político internacionalista, de los grandes, no conozco a ninguno en el cual no esté Tucídides como una base. Algunos para criticar lo que llaman el realismo político, aunque Tucídides no sabía que lo estaba fundando, pero la idea, la base de las percepciones de poder, que son tan importantes en la historia de la relación entre las sociedades. Entonces, es la relación entre relaciones internacionales, digo, es un fenómeno que recorre la historia de la humanidad. Pero esto comenzó primero, ya voy a llegar a eso, comenzó primero por Heródoto y Tucídides, pero de manera más consciente cuando aparece el concepto de política mundial a fines del siglo XVIII, y después la historia, la historia militar y la historia jurídica, legal, también del derecho de gentes, y más adelante el del derecho internacional privado, pero más un fenómeno del siglo XIX, fines del XIX y XX. Y también, aunque la historia del derecho privado, que requiere un sistema internacional, comienza en Rodas, en la isla de Rodas, porque eran sociedades comerciales, entonces estaban interesadas en este tema. Entonces esto no, cuando se habla hoy día de globalización, derecho internacional, todo esto tiene una larga raíz, quizás no de manera expresa, pero de manera de los usos. No podría haber relaciones comerciales si no había un entendimiento que se traducía de alguna manera en la práctica. Se respetaba hasta un cierto punto. Y por eso el pirataje, como lo sabe bien Raúl, fue la causa de la expansión de Roma, porque no podía funcionar el sistema mientras hubiera tanto pirata en el Mediterráneo. Entonces, hoy día creo que no van a funcionar los estados ni los gobiernos si las mafias siguen aumentando. Entonces, va a ser una cosa súper estructural nomás, como en muchos países latinoamericanos ya gradualmente lo van siendo. Entonces, eso ha sucedido. Bueno, pero aparece la historia diplomática. Por muchos años esto fue la historia diplomática. La historia internacional y la historia diplomática. Y después de la Primera Guerra Mundial aparecen los estudios internacionales que la han vitalizado mucho, pero como historia de sistemas políticos y los sistemas internacionales, ese concepto. Después de la Segunda Guerra Mundial, los norteamericanos, en general los anglosajones, han producido como el 90% de los estudios internacionales y han influido también en la historia internacional de una manera muy fuerte. Y bueno, han habido otras tendencias hasta el día de hoy, pero yo voy a explicar, voy a rescatar algo de la historia tradicional, pero por historia internacional entiendo, y ahora recogiendo yo creo toda esta idea, historia de las relaciones entre estados o unidades políticas, el concepto de Raymond Aron, parece, porque hay una discusión si el Estado es algo solamente moderno o de siempre. Yo creo que es de siempre. Lo que pasa es que el Estado moderno, o sea, tiene sus instituciones y su estilo específico. Pero acojo a que podamos hablar de unidades políticas. El imperio persa, los asirios, Babilonia eran estados también, eran centros políticos, unidades políticas. La relación entre unidades políticas o estados y un sistema internacional. Estado, sistema internacional y entre medio Estado y sociedad. Estado y sociedad. Porque no solamente, claro, a veces muy concentrado en el Estado, que es la crítica que se le hace a la historia diplomática, no ve el tema de la sociedad. Y el tema de la sociedad es un tema que la historia del siglo XX, la historiografía del siglo XX, ha puesto mucho sobre lo puso mucho en el foro, de esa manera. Entonces, Estado, sociedad y sistema internacional. Esta es una especie de tríada. Pero lo que le sigue dando el sustento, primero, es el hecho de que el Estado está afincado en una sociedad. Pero no hay sociedad importante, hay sociedades que no tienen Estado, pero están siempre en un marco político,
y en ese marco político inciden los estados. Pero por eso la relación Estado-sociedad, cuando hablamos de ideología, hablamos generalmente de la relación entre política y sociedad. Es lo mismo en economía, lo mismo en sistemas sociales o en antropología. Pero cuando estamos en el marco del sistema internacional, vale decir, un conjunto de unidades que interactúan en base a unas relaciones más o menos regulares y que tienen una dinámica que lo identifican. Y esto de que las sociedades humanas, además, esto afinca en que las sociedades humanas sacan su identidad de la interacción con los demás. Aunque sea radicalmente hostil, esa hostilidad influye sobre la identidad de cada uno. Pero generalmente hay un intercambio material o mental o cultural o espiritual. Existen esos intercambios más abiertos, más ocultos, más proseguidos como una finalidad según el caso. Pero la base última, el fundamento, es que las sociedades, esta identidad, se basa en que existe a la sociedad humana le es inherente una relación intersocietal. No nacen, así como los seres humanos no llegamos a un mundo, llegamos a sociedades. Pero las sociedades también están entrelazadas entre sí, han ido cambiando y transformándose en la historia, aunque los estados modernos tienen un alto grado de persistencia. Y este es el otro gran tema que voy a hablar, en qué medida el mundo va a la unidad o a la diversidad. Esta es una vieja discusión. A veces se habla más de lo uno o de lo otro, pero es un viejísimo tema del práctico de la historia, que cuando conversamos acerca de la evolución del mundo, o también de la historiografía. Pero hay relaciones internacionales cuando esta relación intersocietal es mediada con mayor o menor vigor, con mayor o menor presencia, por las instituciones políticas. Modernamente llamamos el Estado. Entonces, cuando es mediado, tenemos ya las relaciones internacionales y estas recorren en la historia. Pero lo que me interesa decir a mí es que las relaciones internacionales no es algo ajeno, es lo que yo siempre le digo a mis estudiantes, no es algo ajeno al mundo, sino que es una... no es ajeno como que empieza, digamos, de Pudahuel para afuera o antes cuando se viajaba por el mar desde los muelles de Valparaíso hacia el resto. Ahí está el resto del mundo, no. Este estar en el mundo es parte de nuestro ser también. No la totalidad, por cierto, pero es una parte importante. Y la historiografía tiene que tener, la investigación histórica tiene que tener en cuenta este elemento. Pero sí que no se puede perder el enfoque del Estado. Si el Estado va a desaparecer o no, yo creo que ese es un viejo sueño, pero la realidad es que los Estados persisten. El Estado es algo más o menos permanente en la historia. Cierto que las relaciones internacionales pueden ser abolidas en un mundo imperial, lo que se llama, en la década del 90 se hablaba mucho de esto, el sistema post-internacional, que se va a llegar a un sistema post-internacional. Al final voy a volver sobre esto. Pero aún bajo el Imperio Romano había un sistema múltiple, una multipolaridad en sociedades dentro del Imperio Romano. Leyendo a Paul Veyne me dio la sorpresa que ciudades griegas tenían embajadas en Roma, o el equivalente, no la palabra embajada, pero equivalente a eso. Y además Roma llevaba de alguna manera una política internacional frente al mundo germano, frente al Imperio Persa, muy indirecta, ¿sí? Y al reino, ahí se volvió uno que está entre medio de Persia y las posesiones romanas en el actual Medio Oriente. De alguna manera, algo que se parecía a relaciones internacionales. Y hay otro fenómeno en el mundo que desde el 1500 hasta ahora, las tendencias imperiales o los proyectos imperiales, según el caso, han tendido a fracasar o han fracasado todos sonoramente. Ninguno ha resultado. O sea, la idea de crear un gran imperio centrado en una sola potencia. Eso no ha sucedido y han tendido a fracasar. El policentrismo es algo más fuerte que la tendencia hacia la unidad política del mundo. Y
Los intentos han sido abortados, a veces por guerras catastróficas, como por ejemplo la Segunda Guerra Mundial. Pero esa ha sido la regularidad del mundo hasta el momento, y creo que por una serie de hechos que podemos ver ahora no ha cambiado. Pero esto es un tema como fascinante, naturalmente, en la historia. Pero relaciones internacionales tiene que ver preferentemente con el Estado, pero también tiene que, digamos, la historiografía en los últimos 80 años ha puesto el acento también en el estudio del interior de las sociedades. Todo lo que llamé, o han llamado otros, la crisis ideológica mundial y la época de las guerras mundiales y la Guerra Fría, tiene que ver con una dinámica interna, pero también con fenómenos que son bastante mundiales. La historia internacional tuvo también un desafío muy grande en el siglo XX, que se llegó a sentir después de la Segunda Guerra Mundial, pero que parte con la escuela francesa de los Annales. Es famosa la expresión de Fernand Braudel de que la historia diplomática es el oleaje de superficie, pero el que ve eso no ve la espumita del mundo, y no lo que son las corrientes profundas, que es lo único que interesa. Lo demás son cosas entretenidas, pero no es la historia en serio. Es de ahí salió la respuesta de Renaudin y otros en Francia, y la revista Relaciones Internacionales, que sigue publicándose hasta el día de hoy, que ha tenido menos éxito mediático, pero para los internacionalistas fue un apoyo importante esta historiografía francesa, porque fue una respuesta a la escuela braudeliana, salía como en la misma atmósfera de Braudel, con las cosas pequeñas académicas, de que mientras esta escuela analizaba los resultados de Braudel, personalmente creo que, bueno, yo leí solamente El Mediterráneo, he ojeado el otro libro, Expansión, sobre estos 3 tomos sobre la evolución del comercio mundial y el intercambio entre el siglo XVI y el XVIII, central del siglo XVII, Braudel se me olvidó el título en este momento. Pero leí el Mediterráneo, y es una historia internacional. La podría haber puesto a decir que es un nuevo tipo de historia internacional, pero lo es en gran medida. Pero Braudel se negaba a ver esto, que eso no es la verdadera historia, sino que es la historia tradicional. Pero mientras Relación Internacional ha analizado los resultados de esa escuela, la escuela braudeliana nunca los nombró ni los mencionó. Esto, o sea, la técnica de acallarle al enemigo para que no exista, ¿eh? Eso, que lo que vivimos en el mundo académico, sabemos que es una de las ocupaciones favoritas de los académicos, así que cuidado con esa escuela. Hoy día los anales ha cambiado mucho, y esa escuela ya no sostiene, fue reemplazada por las tendencias culturales que han tomado, a veces en exceso, a veces un poco superficial, en fin, pero han cambiado bastante el panorama, pero fue, claro, un desafío importante. Y de ahí Renaudin y Durossel, estos dos grandes historiadores franceses, sacaron el concepto de fuerzas profundas en vez de estructuras. Que hay fuerzas profundas, que no son siempre las mismas, van cambiando, tienen algo de ameba, van transformándose, pero que claro que existen, que tenemos que ver con ellas. Y yo siempre, cuando me hablan de Braudel, bueno, yo no soy braudeliano, pero en fin, indudablemente mucho de su aporte es muy interesante, que Braudel tiene razón de que vivimos en sistemas, eso es cierto, pero al ser humano primero las cosas le pasan en la pequeña historia, lo fundamental de su vida le pasa, y por eso esta historia del ser humano, de las vidas individuales y los hechos contingentes van a seguir siendo básicos para los humanos, porque eso es lo que nos pasa a todos. Pero ciertamente tenemos que entender que vivimos entre medio de estas fuerzas profundas, o llamémoslas estructuras como sea. También son parte de nuestra realidad, y para entendernos a nosotros. El ideal es, por supuesto, tratar de encajar ambas. Porque Baldomero veo ahí, la migración es uno de los estudios favoritos también de los historiadores internacionales. Y vuelve a ser, bueno, casi un fenómeno de la historia, del hecho histórico, pero que ha sido tratado más como tal, digamos, en la segunda mitad, especialmente en la segunda mitad del siglo XX hasta hoy día. Y el nuevo desafío
menor el postmodernismo, postestructuralismo, que ve las relaciones internacionales, los estudios internacionales muy teñidos de una cierta hegemonía cultural y que básicamente hay que mirarlos como parte de un proyecto hegemónico blanco, masculino, paternalista, patriarcalista, etcétera, etcétera, y que, como diciendo, también ven, un poco repite con otras palabras y con otras imágenes y ejemplos, esta expresión de Prodel que sea la espuma, el oleaje superficial, y no la realidad que no comparto, aunque ciertamente como todo desafío ayuda a perfilar más la especialidad. A mí me parece importante un concepto que yo he tratado lo bauticé una vez en una charla en La Moneda como política mundial, usando un antiguo concepto que viene en fines del 18 como de corrientes de identificación que están en el foro, que en algún momento identifican a una de las sociedades líderes del mundo y rápidamente avanzan por el resto del mundo. Reconozco que debo perfilar más este concepto y que esta nueva vuelta de tuerca que quise darle, que reconozco que no tiene mucha influencia, pero uno aquí de Santiago de Chile no estamos en el centro del mundo, pero me parece importante. Lo saqué digamos, una vuelta de tuerca que hizo un historiador alemán, no muy conocido porque hoy día el alemán académicamente está muriendo, ¿no? Entonces los mismos alemanes están publicando en inglés. Un pequeño paréntesis, este es un tema importante porque a todos nos piden ahora también escribir y publicar en inglés. Leí hace poco un artículo que es como para pensar en algo horripilante, orwelliano, de que la mitad de la literatura, no las bellas letras, digamos, la bella holandesa después del 45 está escrita en inglés. Dice, como nadie lo leía, se dedicaron a escribir todo en inglés. O sea, la lengua materna de la literatura moderna holandesa es el inglés. Un poco absurdo, pero siento que vamos un poco hacia allá. Eso vamos para allá. Pero bueno, tengo que trabajar más este concepto de política mundial en el sentido que son las formas de identidad que recorren cierta forma del mundo, pero que han existido en potencia siempre. El cristianismo, el islamismo son parte de esos fenómenos. Más claro en el siglo XX, comunismo, anticomunismo, marxismo, antimarxismo, antimarxismo, pero tengo que tratarlo más, pero creo que aquí hay una clave importante, porque la manera como nos miramos es también cómo actuamos. Y esto, cómo nos miramos, tiene que ver con culturas globales que siempre han existido. Y por eso, a otro punto que he destacado, sobre todo estos últimos 30 años, el tema que Chile es una criatura también de una realidad mundial. Nacimos, como todo nuestro continente, de la expansión europea del 1500, más o menos aproximadamente. De ahí venimos, o sea, venimos de fenómenos mundiales, de transformaciones del sistema internacional. El surgimiento del sistema de estados europeos y de lo que hoy día llamamos economía mundial. Bueno, ahora ha habido varias economías mundiales, pero esta realmente fue el globo terráqueo a partir del 19, pero comienza más o menos hacia el 1300. Y nacimos como república de la creación de la política moderna en torno al 1800. No, las teorías que aparecen en la literatura de la independencia, el catecismo político cristiano, por ejemplo, el gran ejemplo, no es ideas que se nos han ocurrido aquí en el Mapocho, naturalmente son cosas recogidas, bueno, una combinación de la tradición hispánica con los impulsos políticos llegados de la experiencia anglosajona, la evolución política inglesa, la independencia de Estados Unidos, y la revolución, y todo el mundo de la Revolución Francesa, por cierto. Eso armó la República. En 1800 en Chile nadie hablaba de independencia, en 1820 ya casi nadie hablaba de volver a hacer dependencia de la corona. Ese es un cambio mental enorme, ¿eh? No creo que tenga que ver con estructuras reales en el sentido normal de la palabra. Es parte de nuestra vida, por cierto, pero no son estructuras normales. En el siglo XX, además, desde fines del XIX, el sistema político chileno
la cultura política chilena, el lenguaje político de Chile, está en mímesis, imitación, pero no digo en sentido negativo, y apropiación, dándome el concepto de don Héctor, apropiación de la política moderna. Aquí en Chile había comunismo y anticomunismo antes de la Revolución Rusa, con esa palabra naturalmente, pero la presión, el sentimiento era lo mismo, que es el traslado de la experiencia del XIX a los temas del siglo XX. La Revolución Rusa tuvo un profundo impacto, y esto lo supe a través de impacto en nuestra política, a través de la tesis que dirigí hace más de 30 años a un estudiante, que hoy día es un profesor universitario, sobre este tema, la campaña del año 20 en Chile, que ahora estamos a 100 años de ella, en donde la Revolución Rusa fue el tema central. Si digamos, ¿a qué referencia hay más se refieren? Fundamentalmente a cosas que tienen que ver con la experiencia y la recepción de la revolución bolchevique. Ese es un fenómeno interesante. No sucedió solamente en Chile. La Revolución Rusa creó comunismo instantáneamente en Europa, en América y en Asia Oriental. En esas tres. En otras zonas del mundo fue menor y en algunas ya existió. Pero en esas tres zonas, en pocos años se forma esto. Y en Chile, como en otras partes, estaba como la materia prima, ya estaba formada. Y diría más que en otros países latinoamericanos, Chile y Argentina, por decir. No tanto México. La Revolución Mexicana, un tremendo acontecimiento. Me acuerdo una vez al Instituto de Valparaíso pasó un norteamericano que hacía estas grandes estadísticas, mostró que era un notebook, el primero que lo vi, como hacia el año 84, 85, por ahí, y tenía un estudio de la evolución demográfica, y entre el año 10 y el año 14 en México, 1910-1914, subía las curvas y ¡pam!, caía para abajo y volvía a subir. O sea, había muerto como 1 millón, país de 10 millones de habitantes en esa época, había muerto 1 millón de mexicanos a raíz de la Revolución Mexicana. Un tremendo acontecimiento, pero tiene ninguna influencia en América Latina. La Revolución Rusa la tuvo instantáneamente. En ese sentido, digo yo, para mí ese es el ejemplo más claro de que somos parte de ese mundo, de las emociones de ese mundo, y actuamos y reaccionamos respecto a esa acción-reacción con respecto a esa realidad. Y siento que el Chile post-Guerra Fría tiene más las características de lo que se llama, entre comillas, la sociedad postideológica que otros países de América Latina. Puede que esto sea algo superficial nomás a nivel político, pero tiene esa característica. Aunque también, cayendo mucho en la actualidad, América Latina es el único continente en el mundo en donde existe un marxismo, una especie de marxismo, no es marxismo exactamente, pero una especie de marxismo, no es marxismo exactamente como el que hubo en el siglo XX o a fines del XIX, pero una especie como una fórmula política. Existe en gran parte del mundo, como en el mundo académico existe marxismo, teórico, pero como fórmula política, como proyecto, como impulso, existe solamente en América Latina. No sé si es rareza, es vanguardia, es un remanente que pasa en este continente, pero eso es un hecho así. También el término historia internacional se tiende a confundir mucho hoy con otros dos términos, que es historia transnacional y historia global. Que nos dedicamos a historia internacional, la verdad nos molesta un poco estos conceptos, ¿no? Porque encuentro que nos roban ideas y como si no existiéramos los internacionalistas, una pequeña querella ahí, de esta forma. Cierto que a veces son realidades un tanto distintas y la diferencia es un pequeño pero importante matiz. Pero, porque decimos nosotros, si nosotros siempre hemos pensado en términos internacionales, o sea que vivimos en sistemas internacionales, lo que pasa en el mundo es importante, ¿no? Y ahora llegan a descubrir que hay que hacer historia global. El concepto transnacional no pescó con la fuerza de la historia global, justamente porque global se relaciona, por supuesto, con el triunfo de la globalización. Yo estoy entre los pocos que decimos
que la globalización no es la época de la globalización, porque siempre ha habido globalización. Las sociedades interrelacionadas tienden a tener elementos comunes y colectivos entre ellos. Pasaban en el Mediterráneo, bajo Grecia, bajo Roma, en el mundo chino, y así, etcétera. Lo que pasa es que el mundo interconectado del siglo XIX en adelante, del 1800 en adelante, es todo el mundo, es todo el mundo. Esa es la novedad. Añadía la novedad, por supuesto, de la revolución industrial, la revolución técnica, científica, todo eso, que intensifica la impresión de este colectivo y esa estructura supraestatal, suprasocietal, supracultural, etcétera, todo eso. Y como no hubo otro nombre que ponerle a la época posguerra fría, se le llama la era de la globalización. Pero esto ha existido siempre, ha existido a lo largo de toda la historia. Ahora, claro, la técnica le imprime un poder que de repente nos parece que nos aterra, y otras veces lo encontramos fantástico, naturalmente. Estamos como siempre divididas nuestra alma en torno a esto que sucede. Esto que sucede. Y la historia global, o sea, esto es como ciertas redes globales, son importantes para entender la historia internacional, porque es donde se está estudiando mucho, pero a veces se exagera al descontextualizarla de los fenómenos Estado o sociedad, ¿no? Porque generalmente, digamos, hay que superar la historia de los estados. Esto lo veo mucho siempre. Hay que ver la historia global, hay que ver otros fenómenos. Entiendo que no todo es estado en la sociedad. Hay una sociedad mundial, está la sociedad que no ve el estado, salvo en los experimentos totalitarios donde estado y sociedad llegan a estar fundidos, o casi fundidos en la práctica, nunca es completo, porque la naturaleza humana es como es, pero es lo que más se le ha acercado, lo que más se le ha acercado, no existen, pero la idea es que el Estado no está, y creo que ahora salió una larga literatura sobre dos fenómenos que se han dicho superados, el Estado y la frontera, porque nuevamente, justamente porque el mundo está muy unificado, las fronteras adquieren también importancia, lo estamos viendo todos los días. La frontera no es algo moderno, existió siempre, lo que pasa es que la ciencia y la tecnología proporcionaron una forma de medir la frontera distinta, más exacta, entre comillas, si eso más exacto, más bueno, más malo, y otra cosa. Y eso la ha hecho más álgida. Y como la Tierra ha llegado a ser menor y más chica y somos todos más, la frontera puede adquirir nuevamente, y lo estamos viendo en el mundo, un rasgo mucho más fuerte. Y el Estado también, las unidades políticas no perecen. La persistencia de los estados, no sé 1000 años más, pero en largo periodo de la historia contemporánea, de nuestro tiempo, de las próximas décadas, yo creo que esto es así. El policentrismo, digamos, de Heinz Goldwitzer, este historiador alemán, que digamos que desgraciadamente se lo conoce poco. Paul Kennedy lo cita mucho, un historiador internacional, lee alemán Paul Kennedy, lo cita mucho, tiene 2 tomos fundamentales, el libro más caro que he comprado en mi vida, 2 tomos de la historia de la idea de política mundial desde el 1600, del 1500 más o menos, hasta hasta la Segunda Guerra Mundial, inclusive, hasta la inmediata posguerra. Todo ese término de ahí lo he sacado mucho, un libro olvidado, pero yo diría, a mí me ha servido mucho, y ver cómo estas discusiones, en el fondo, se puede reducir un poco esquematizando, y toda esquematización es peligrosa, ¿eh? Pero, o puede ser muy abstracta, pero en el fondo la discusión, ¿vamos a la unidad del mundo o vamos a la pluralidad del mundo? Me acuerdo hace años, décadas, haber leído a un historiador inglés decir, se han dicho 2 cosas. Una, que este es el siglo, por el siglo XX, este es el siglo del mundo único, del one world. Vamos hacia un mundo único. Y lo otro que se ha dicho en el siglo XX es, este es el mundo del nacionalismo. Bueno, uno dice, ¿en qué quedamos? ¿De lo uno o lo otro? Bueno, hay una relación entre ambos, porque el Estado Nacional tiene que ver con fenómenos bastante colectivos, bastante universales, bastante globales a lo largo de la modernidad desde el siglo XVIII hasta ahora. Entonces, estos 2 elementos hay que tenerlo en cuenta. La unidad del mundo
Pero lo que sí es como comprobado hasta ahora, por supuesto, siempre las cosas pueden cambiar, es la idea del esto de que los imperios han tendido a fracasarse. Desde el 1500 no ha resultado ninguno. Como imperio universal, en el sentido romano, en el sentido chino, son dos grandes modelos. Los imperios del 19 son distintos, es otra concepción del mundo. Y esta vuelta al Estado hace que también toda la evolución de la historia internacional vino entre los 50 y 60 un ataque muy grande a la historia diplomática basada en archivos diplomáticos, y hay un famoso chiste que se van a encontrar muchas veces en reuniones que se cuenta, dice, pero ¿qué es lo que es la historia diplomática? Una historia basada en documentos que escribe un burócrata a otro burócrata, con una cosa más o menos fija, riéndose. Ese chiste, por lo menos la primera vez que está citado el año 53, y debe ser más antiguo que eso, así que creo que lo impacta mucho. Pero yo que he estudiado todos mis documentos diplomáticos, los que hemos estudiado eso, nos damos cuenta de la riqueza del mundo diplomático. Hay que leerlo sí de manera no diplomática. Como tantos documentos, tantas fuentes de la historia, hay que leerlo por muchos lados. De hecho, al revés también, y varias otras formas por el otro lado, digamos, hay que ver, son muy ricos. Hay algunos que son más ricos que otros. Los norteamericanos son extraordinarios, pero por la peculiaridad, tanto el poder de Estados Unidos como el estilo, que es muy admirable. Los europeos, yo he visto, pero porque me han facilitado, de los ingleses, aunque una vez estuve en Inglaterra una semana en el archivo, entonces National Archives también, hoy día tiene otro nombre. No, el National Archives antes se llamaba Public Record Office, pero sobre todo los alemanes, los estudio muy directamente, son más cortos, más precisos, muy buenos. Los norteamericanos son un poco más desordenados, pero muy amplios, riquísimos, porque lo que hace un diplomático norteamericano, un enviado norteamericano, es ir a hacer un retrato completo del país, política, economía, sociedad, caracteres, costumbres, historia intelectual, lo que hacen historia cultural deben de ir al National Archives a Washington. Está todo lo que hacen delegaciones. Llega un profesor norteamericano y está toda su estadía, lo que dijo, etcétera, con quienes se entrevistó, etcétera. Cosas que no están en nuestro archivo. Para entender a nuestros países, es el archivo más importante del mundo, el National Archives en Estados Unidos. No va a haber historiador que no haya estado allá que no les vaya a repetir lo mismo sobre los archivos norteamericanos. Pero es que los archivos diplomáticos no valen solamente para el estudio de los respectivos ministerios de Relaciones Exteriores. Y después hay un argumento a favor de que lo leí una vez en un historiador inglés, de que la historia diplomática nos ofrece la facilidad de un problema que se comienza, se desarrolla, se confronta, se piensa, se le dan soluciones buenas o malas, y en algún momento termina ese problema exitoso catastróficamente, en fin, pero como que tenemos como la historia completa, el desarrollo completo, que no siempre todas las experiencias humanas se entiende tan como el choque de las fuerzas profundas de la estructura con los actores que actúan o reaccionan frente a una circunstancia y cómo deliberan, que tiene esa ventaja, ese elemento paradigmático que finalmente, como la realidad histórica concreta, la historia que vivimos todos nosotros, es infinita, completamente interminable, como diría Wilhelm Dilthey, nosotros siempre tomamos algunas imágenes, algunos pedazos, algunos retazos, pero tras eso entendemos lo que hay, que existe, qué representa eso. Entonces, pero en ese sentido, siempre todo estudio histórico es paradigma de una realidad superior. En el mundo post-Guerra Fría, la historia internacional, bueno, ha seguido más o menos esta tendencia que se iba hablando, los temas de minorías, de mujeres, todos han sido están siendo muy tratados, historia del deporte, en relaciones internacionales, muy metido el tema de la Guerra Fría cultural, por ejemplo, que creo que es más interesante analizar desde el punto de vista de lo que pasa en el bloque soviético que en Estados Unidos. Se ha exagerado mucho el tema de la CIA, como patético lo que hacía la CIA, al lado de lo que representaba lo otro, porque tenía un lazo más directo con la inteligencia. Entonces que el sistema occidental, la sociedad abierta, espontáneamente tiene mucha fuerza en el mundo cultural. Es otra forma medida.
y en el sistema posguerra fría que se le parece este concepto de globalización. Se usó mucho la idea del sistema postinternacional después de la Guerra Fría, en el sentido que no va a haber una sociedad global única, no hay un imperio, pero lo que en derecho internacional y algo que pasó a la sociología política y finalmente a la historia internacional, la idea de la sociedad internacional, o sea que en el siglo XVIII al XIX, crece un entramado de acuerdos internacionales más o menos voluntarios, más o menos impuestos por las potencias hegemónicas, que crean una dinámica propia y que esta es la sociedad internacional. Que es cierto, nadie, digamos, las grandes potencias a veces le vuelven la espalda a las sociedades internacionales, pero no lo pueden hacer de manera gratuita, incluso las grandes potencias. A la larga esto crea un problema. Lo que no quiere decir que la sociedad internacional y lo que se pensaba esta sociedad postinternacional con autoridades supranacionales de facto vaya a ser el futuro del mundo. Creo que eso en la década del 90 se podía decir, hoy día ya no se puede decir. Lo que sigue siendo real es que la ruptura de esa sociedad internacional tiene también consecuencias. Por supuesto que los sabios, los legos de la isla de Rodas, en Grecia, la Grecia clásica, al final no sé a dónde habrán llegado, pero cuando se anuló ese mundo es porque estaba la guerra de todos contra todos y la destrucción de la poligriega, etc. Todo eso, o sea, tiene consecuencias. El caso nazi es paradigmático. Hitler, Alemania nazi, firmaba un tratado y lo rompía, firmaba un tratado y lo rompía, firmaba un tratado, la ley de la fuerza, la ley del más fuerte. Y en esa ley cayó, fue destruido, porque a la larga creó un muro de desconfianza y fue uno de los elementos que hizo nacer en los rivales la idea que con ellos no podían vivir, sino que tenían que exigir la rendición incondicional. Que creo que no fue una buena política, pero que surge de este fenómeno. Es cierto que esta idea también, yo también la he corregido esa idea, porque en un sentido, ¿no?, de que Hitler perdió justamente, digamos, le dice la ley más fuerte no vale de manera absoluta porque se cree que la fuerza es como esta voluntad de romper convenio. Porque el Tercer Reich perdió la Segunda Guerra Mundial porque tenía menos hombres, menos tanques, menos aviones, menos barcos, menos producción, y por maravillosa que sea la tecnología alemana, la otra cuantitativamente era tan buena y mucho mayor. Entonces, de alguna manera, la ley del más fuerte se produjo en la coalición de los vencedores. Pero el exponer verbalmente, expresamente, la idea de que el bien está en el triunfo del más fuerte, fue también, fue por supuesto, un error. En Chile vivimos un momento especial, me refiero a estos últimos 20 años, esta época. Nunca había habido tanta historia académica, ¿no? En las universidades hay 150, 170, 180 full time en historia a lo largo del país, no sé la cifra, pero no me extrañaría que fuera por ese lado. Nunca se ha producido tanta historia y tanto estudio histórico. No todos nos gustará, no todos serán de cierta calidad. Veo que hay bastante como etos colectivos y fraseologías colectivas, y que cuando empieza a leer los libros uno inmediatamente adivina qué quieren decir. Eso no es bueno, no se ve, muchas veces no aparece en libros y artículos como la idea que el historiador está conversando con su fuente, con su oposición, y está comunicando ideas, sino que es tesis tras tesis tras tesis. Uno cae también en eso, también hay que reconocer. Pero vivimos también en un mundo chileno en donde la lectura de la historia académica es escasísima. Nos leemos entre nosotros y eso. Nos leemos entre clase culta, más o menos, y un público culto. ¿Cuándo es así? En cambio, no llegamos a las grandes masas. Había un autor que al nombre de la historia ha tenido un éxito y que, como digo yo, tuvo la virtud de unir a los historiadores de la extrema derecha hasta la extrema izquierda, todos en un frente contra él. Claro, fue un desafío, no fue bonita esa experiencia de recibir la pulda, pero si creemos en el conocimiento, creemos que el conocimiento como una tarea, como una
proyecto, como un propósito es importante, esto está más cerca del conocimiento histórico que lo que ofrecen ese y otros autores que están como de moda en el mundo. Pero es un desafío. Y se ha hablado de Chile, país de poetas y historiadores, pero son dos oficios bastante precarios. Reconozcamos, eso sí, reconozcamos que nunca ha habido tantos fondos para el estudio de la historia en Chile como lo que ha habido en estas últimas décadas. Fondesit nace el 82 y ha ido subiendo. Ahora se ha detenido un poco, no sé cuál es el futuro. Yo presenté un proyecto, ahora no sé si va a haber Fondesit el próximo año, o sea, congelar todo hasta la post-pandemia. No sé si vamos a vivir ese mundo post-pandemia, no sé, no sabemos qué pasa. Pero nunca ha habido tanto hasta el momento. Pero eso va a ser mientras la sociedad chilena u otras le den importancia a la historia. En el mundo se le da. En Chile siento que hay un movimiento regresivo, no solamente en el mundo público del Estado, que se ve a través de la eliminación de la enseñanza de la historia en los tercero y cuarto medio, sino que también en el mundo intelectual noto un desapego. Digamos, nuestros colegas de disciplinas afines o relativamente próximas, en un público culto. Es un problema y un tema para nosotros, esta precariedad de nuestra existencia. No tengo ninguna respuesta especial para esto, para este tema. Para este tema, salvo que creo que nos hace falta quizás, por un lado, antes se decía el historiador no está en los debates, creo que ahora los historiadores estamos mucho en el debate, o sea, la generación anterior a nosotros comenzó a ingresar en el debate. El historiador chileno del siglo XIX estuvo en los debates, siglo XX como que desaparece. Don Mario Góngora, un poco la historiografía marxista de los 60, pero en ciertos nichos políticos. Después gente como Sergio Villalobos, Gonzalo Vial comenzaron a aparecer, y después en otras generaciones. Yo a través de mis intervenciones, sobre todo una columna por 14 años que llegó en el diario El Mercurio, he tratado, lo digo elegantemente así, no sé si el lector lo piensa, pero de poner la razón histórica, o sea, a todos los problemas que trato de darle una dimensión histórica, para tratar de meter esa manera de juzgar. No sé con qué éxito, presumo que muy escaso y mezquino, pero en fin, eso yo creo que estamos un poco en esa política, y es importante salir a la sociedad con un argumento histórico que no sea sencillamente afirmar o atacar una u otra posición, atacar o defender, sino que sea tratar de iluminadora del problema que está de fondo. Y creo que importante en todas estas ciencias, combinación de hoy la historia está a medio camino entre las ciencias sociales y las humanidades. Es un poco más humanidades, pero la frontera entre ambas ha tendido a diluirse en estas últimas décadas, en el mundo cultural, todo el mundo intelectual, entre la humanidad y las ciencias sociales, y varía según la especialidad y lo que uno quiera averiguar. Pero sobre todo que ver a través de la historia, y mi consejo es que toda tesis doctoral idealmente trate eso, a veces no siempre es bueno para tener buena nota, pero trate de ver lo humano, en qué medida se conoce al ser humano. Eso las humanidades nacen por eso, por el estudio del humano, que el humano es algo particular. Entonces, creo que eso, la obra del historiador tiene que intentar apuntar hacia esa realidad. Veremosla, digamos, y creo que ese es un consejo que yo puedo dar a las nuevas generaciones, de que traten de dar, que a través de la modesta investigación, hoy modesta da lo mismo el tamaño, lo que hagan, pero que es una respuesta a dilemas humanos. Esa es la idea. Esa es como finalmente la verdadera ciencia. Toda la rigurosidad del aparato es importante, que es una base, pero el objetivo es dar una respuesta de este tipo. Bueno, creo que ya he hablado bastante. Para la próxima semana vamos a tratar más concretamente un caso de historia internacional de Chile, un problema, y a través de mi estudio, lo que yo pueda reunir ahí como material. Pero ahora quise dar una introducción acerca de mi experiencia en una especialidad en la historia de las relaciones internacionales. Bien, muchas gracias, Joaquín.
tenemos unos minutos para preguntas, así que ofrezco la posibilidad de hacer preguntas. Sí, preguntas y comentarios, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Profesor, buenas tardes. Hola. Bueno, yo soy de Perú. Sí, me gustó. Le va a interesar la clase la próxima semana, entonces. Por eso quería hacerle una consulta, porque estoy muy interesada. De hecho, vengo de la área de ingeniería comercial. Mi área un poco tiene que ver también, ¿no? Con la relación, o sea, las relaciones internacionales, como que me interesan mucho también para poner un enfoque en esta área que yo estoy estudiando del área económica. Y yo quería consultarle, porque como poco sé sobre historia de relaciones internacionales, en 1900, porque yo voy a estudiar justamente un periodo que está de la época, claro, donde se pasó del golpe, ¿no? Y eso cómo se recibió de repente o qué pasaba en ese momento internacionalmente con Chile, ¿no? Y eso me gustaría, si usted tiene algún artículo, algo, o qué me recomienda leer. Perdón, ¿en qué época? ¿Entre el golpe o antes del golpe? Hacia el siglo Bueno, XIX. hay una inmensa literatura sobre ese tema. Sí, de internacional. Claro, sí. Y yo he dirigido varias tesis sobre ese tema. De hecho, voy a mostrar aquí libros recientes de ex ayudantes míos que hoy día son todos profesores universitarios, una está estudiando el doctorado, ¿no? Son dos hermanos, entonces acaba de aparecer, ¿no? Este libro de Diego Hurtado y Sebastián Hurtado sobre las elecciones del 70, un libro muy riguroso, pero dirigido más al público general, a partir de las elecciones del 70, ir para atrás y para adelante, ¿no? De la editorial Bicentenario. Y este otro libro de Antonia Funk, su tesis de magíster, sobre el análisis en base a documentos norteamericanos desclasificados recientemente, pero que no son, hay algunos, pero no son los que generalmente se citan, porque tenían menos importancia, pero para conocer los problemas pueden tener mucho más importancia que todo lo más que se dice. Y este otro libro que también basado en eso, de la época de los 60, de Sebastián Hurtado, publicado en Estados Unidos. Yo solo voy a llevar después los datos, Beatriz, así que, porque si no así va a ser medio complicado explicarlo, y mi inglés no es Oxford, sino que es chilense nomás, así que lo puedo pronunciar muy mal, pero es la época de Eduardo Frei Montalva, la segunda mitad de los 60, la relación entre ambos países, con muchas cosas interesantes que no siempre está todo lo que se ha dicho, pero está mucho más. Exacto, claro. Claro, porque uno conoce de repente, bueno, yo conozco solo una parte de sobre esto. Y claro. hay un libro de Patricio Navia, que es una colección de autores sobre el impacto del 11 de septiembre en el mundo, la recepción. Me parece que de Patricio Navia hay un artículo de Manuel Gárate, profesor, exalumno mío, pero también hizo una tesis en París, pero lo conozco mucho y muy riguroso. Hace 2 años hicimos un seminario, invitamos a un historiador peruano, pues me estaba buscando siempre una contrapartida en Perú sobre este tipo de tema y no he podido encontrarla, pero este fue aproximadamente algo de ese tipo. Ya vamos a hablar la próxima semana de ese tema. Gracias, era un poco eso, porque ese enfoque quería no perder de vista. Sí. Muchas gracias. ¿Alguna otra consulta? Sí. Profesor, Sí. Por acá David Hardy. Una consulta de lo que usted exponía sobre la historia internacional y mencionaba principalmente el actor primordial desde el punto de vista de estas relaciones societales, que es el actor político de per se, el Estado. Pero Sí. ¿desde cuándo está interviniendo en esta historia lo que son los actores no estatales, muchas veces construyendo relaciones, y por otro lado, lo que son las organizaciones multilaterales, digamos, con un actor ya relevante que empieza a transformar ciertas veces lo que es
las relaciones entre organizaciones políticas más estructuradas de la sociedad, como eran los estados. ¿Desde cuándo empieza a aparecer ya y empieza a transformar un poco la relación? A ver, desde siempre, ¿sabes, David? Desde siempre. ¿Eh? La Liga Antiesclavista de fines del siglo XVIII es una especie de ONG, no se llamaban así, pero viene a ser un poco eso. La Ilustración francesa, pero que tenía ramificaciones, un movimiento espontáneo, no es organizado, pero corresponde a la llamada República de las Letras. Las guerras de religión, un ejemplo, que nacen de fuerza de las sociedades, pero adquieren un carácter político al final. Y se transforman casi en pura política al final. Porque era la guerra de 30 años, una guerra entre el mundo católico y el mundo protestante, y terminó siendo una guerra de protestantes junto a católicos contra otros protestantes y católicos, los turcos metidos entre medio, aliados de otros. Entonces, este fenómeno existió siempre, ha adquirido este sabor. Los partidos políticos, las ideologías, nazismo, fascismo, que en teoría es nacionalista, pero que de hecho se produce en muchas partes y con simpatías entre sí. Entonces es un fenómeno también internacional. Nuestra independencia nace, se llaman las logias en la época, no sé cuán en serio han nacido, pero indudablemente habían grupos que se formaban y que propulsaron este cambio político que llevó a la independencia, al desafío, a la corona, por la caída misma de la corona. O sea, el tema de por qué nace la República Hispanoamericana a partir de 1810. Entonces también lo interestatal y lo intersocial, por decir así, las relaciones sociedad y Estado, están como medio mezcladas y al mismo tiempo a veces son distintas. En el marco de los estados totalitarios, ahí no había posibilidad de tener una relación con la sociedad civil soviética, por ejemplo. Pero de alguna manera llegaba, la perestroika se produjo finalmente porque parte del aparato en su mentalidad soviético empezó a percibir como mirando otros modelos y otras formas de enfrentar los problemas. O sea, de alguna manera había un fenómeno cultural ahí y una cierta autocrítica. Entonces también afecta un poco, y lo mismo en la China de Deng Xiaoping. Entonces estos fenómenos acompañan a la historia, pero lo que permite hablar de lo internacional es la existencia de esta pluralidad política. Bien. ¿Algún otro comentario o pregunta? Tenemos algo de tiempo, así que pueden hacerla, no hay problema. Yo preguntaría algo, pero siempre que no hubiera otra pregunta de algún estudiante del doctorado. Sí, una pregunta. Ronald McIntyre acá del programa. Mucho gusto. Mucho gusto. Con respecto a lo que usted hablaba, de esta especie de molestia que existe en los intelectuales o historiadores extranjeros de que nosotros estudiemos su historia. ¿Por qué se produce eso? ¿No? Es como... No sé, yo creo que es eso raro. Es una forma hegemónica o imperial, es el concepto también de relaciones internacionales. Yo hablo de liderazgo, hegemonía e imperio, son 3 niveles. Y realmente cuando hablamos de imperialistas hablamos de hegemonía. Pero en fin, ya eso es algo para más especializado. Yo creo que les sale espontáneamente. No se imaginan que nosotros podamos estudiarlos a ellos. Ellos a nosotros sí, es parte de la tarea. Y nos ayudan a eso. Nos ayudan que nosotros nos estudiamos a nosotros y que los ayudamos a ellos a estudiarnos. Y nos ayudan para ir para allá mucho, pero no les extraña. Hace 3 años tuve una experiencia, una joven griega, pero educada en Francia, que hizo un libro sobre el MIR. Y nos juntamos, lo había presentado en Santiago, yo no asistí a esa presentación. Y nos juntamos a comer después con él, con el restaurante chileno. Yo me encontré con ella primero y conversamos. Y le dije que aquí había porque como ella era griega, había un experto en estudios bizantinos, ahí don Miguel Castillo Didier, a quien conozco, tú lo conoces mucho, etcétera, que había escrito sobre Cavafis, el gran poeta moderno griego, varios libros, tiene muchos libros sobre ese tema, gran especialista, que otra vez que lo conociera, pensando que halagarla a ella, aquí nos preocupamos de eso, y reaccionó con cierta molestia. ¿Y por qué estoy aquí? No, para mí me ha pasado muchas veces, pero nunca de una manera tan patente,
que no cabía en su mente que aquí estudiáramos al mundo bizantino y a un poeta griego, bueno, el mundo neolénico. Entonces, pero eso yo me lo he encontrado mucho a lo largo de la vida. Muchas gracias, profesor. Es algo como cultural, parece. Es algo cultural completamente. Es hegemonía cultural, eso, espontánea, inconsciente incluso. Muchas gracias. Bueno, ese tema que tú estás planteando, imagínate con la historia antigua, es mucho tremendo. A mí me han tocado cosas también de ese estilo que no pueden entender que aquí estudiamos historia romana o historia griega. No entienden que nos sentimos parte de Occidente. Ese es el tema. O que esa historia vale la pena estudiar. Exacto. Y que tenemos muchos europeos que no se lo piensan, no se lo imaginan. ¿Alguna otra consulta o comentario? Baldomero, que Baldomero. Bueno, a propósito justamente de lo que estás hablando, de que nos sentimos europeos, yo encuentro que, al menos yo siento que mi generación, plena Guerra Fría, ¿no? Tuvimos la falencia de tener, creo, una formación incompleta. Me refiero a qué? A que nosotros prácticamente ignoramos China, ignoramos el mundo asiático. Y creo que eso ha sido para nosotros una falencia para poder entender el mundo contemporáneo, que sí está mucho más complejo y en el que estos países o estos mundos culturales tienen un rol muy relevante. Entonces, no sé yo, Joaquín, ¿qué impresión tienes tú si esto está cambiando? Se ha ido modificando, porque también ¿qué pasa con el mundo bizantino? Están hablando del mundo griego. Pero uno de los problemas que uno se plantea, bueno, si queremos hacer estudios profundos, tenemos acceso a las fuentes que realmente nos permitan hacer un aporte a la historiografía desde acá, o sí podemos informarnos, sí, nosotros poder saber qué es lo que se está haciendo en el resto del mundo, pero un aporte real a partir de la fuente, y eso mismo también me lo planteo para el mundo chino. Es decir, si yo quiero saber algo más de China, tendría que estudiar y recurrir a la fuente. Afortunadamente hoy día tenemos más acceso con esto de Internet, pero igual es una falencia y creo que eso también nos impide comprender la realidad. No sé, ¿qué piensas tú, Joaquín? No, yo creo que hay dos dimensiones. Uno, que deberíamos dar atención a la que llamamos historia universal, porque eso es importante. Pero la historia griega hasta el día de hoy es teoría la historia del pensamiento. Ahora, sobre China y el mundo oriental, bueno, yo desde chico estoy interesado. Otra mi experiencia de niño, tenía 10 años y leía sobre el bombardeo de Quemoy, una isla en el estrecho de Taiwán, en fin, que fue muy famosa en la época. También me eduqué un poco, siempre me interesó China y Japón, pero no sé nada de chino ni de japonés. Pero a las nuevas generaciones, Baldomero, hay gente que está estudiando chino. Empezaron estudiando japonés, ahora estudian chino. Se olvidaron del pobre Japón. Entonces yo le digo a Japón es la tercera economía del mundo, pero se han olvidado de eso. Pero yo creo que eso viene. Pero tengo miedo que se produzca el mismo síndrome, que los chinos vengan y los bequen para que hablen de relaciones entre América Latina y China y nada más, y no que los estudiemos a ellos, o que sepamos chino para comunicarnos con ellos, para la expansión del lenguaje. Porque seguramente parte del proyecto de ellos que sea la nueva lengua franca, la lengua franca, o sea, la lengua universal que comunique. Porque el inglés tiene todavía para 100 o 200 años más, porque los cambios de estas lenguas universales no son muy rápidos, se demora mucho, pero podrá cambiar, pues todo cambia siempre en algún momento. Entonces, yo creo que eso está comenzando un poco, pero ciertamente yo conozco 2 o 3 personas que han sido alumnos míos que ya están dominando chino, y algunos son profesores ya. Y que están en eso, se está abriendo esa realidad. Ahora, desde Chile no podemos tener todas las especialidades. Me dice, ¿y África dónde está? Bueno, una vez una alumna norteamericana me dijo, ¿usted habla de historia del mundo? Habla mucho de política mundial, y me dijo, pero no he escuchado hablar de África, como diciendo usted un discriminador, un racista. No me lo dijo así, pero yo entendí que a dónde vivía esta niña, muy típica en su... Y yo le dije, ¿cómo? Yo hablé una clase hablé de un gran africano, por Gamal Abdel Nasser, el líder de Egipto. Cierto que ya no se refería en el fondo a la otra África, pero me defendí de esa manera.
que sí, había tratado el nacionalismo árabe y nacer y todo eso. Entonces, pero tampoco podemos ser parte de todo. Pero yo creo que todo tiene que estar presente en alguna universidad en Chile, en algún instituto académico. Tenemos que tener un mapa del mundo. Alguien tiene que dedicarse a estudiar África. Bueno, Carmen Osiglia hizo una tesis sobre África, que partió de un curso mío, entre paréntesis, en un trabajo que hizo sobre el Congo del año 60, porque yo algo que nombré y le interesó. Y después ya compró libros y hizo la tesis de licenciatura sobre eso, una buena tesis, o de magíster. Y creo que hizo el doctorado después, ¿no? ¿Con ustedes? No lo ha hecho con nosotros. Ah, ya. Hizo hasta el magíster. Ah, el magíster, ya. La que dio un curso sobre África fue María Teresa Co, fíjate, en la época que nosotros... Sí, claro. También. María Teresa, a través de Brasil, llegó a África. Sí, fue una novedad, porque era un curso rarísimo en Chile, digamos, en ese momento. Bueno, ha sido muy grato tenerte en esta clase hoy día. Es algo que habíamos conversado hace tanto tiempo que finalmente se concretó y estuve muy, muy contento por eso y me imagino que todos ustedes también lo estarán. Te doy las gracias por tu disponibilidad y espero entonces que la próxima semana podamos concretar nuevamente la siguiente. Eso lo confirmaré por mail a todos una vez que lo conversemos. Si me puede avisar un par de días antes para estar preparado, por favor, para la... Sí, no, mañana te voy a mandar un mail para que te programes y me digas al tiro. Ya, perfecto, ya. Bien, muchas gracias a todos y espero que nos veamos entonces la próxima semana.